Bueno, bienvenidos a todos los que se están visitando. Este miércoles es muy lindo los miércoles, de verdad que yo, porque trabajo, no puedo estar aquí, pero en verdad todos los que pueden venir, qué lindo que puedan estar aquí, guerreando por todas las peticiones, amén, porque muchos hermanos confían sus peticiones en nuestras manos y es importante que hagamos eso. Así que estuve orando, pidiéndole a Dios cuando me enteré que tenía el día libre y diciéndole: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que traiga para tus hijos? Y hay una historia en la Biblia que a mí me gusta muchísimo. Hay una historia en la Biblia que me deja mucho a mí, tocó mucho mi corazón porque es para el pueblo de Dios. Y acá está el pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de Dios. Y es el tema, vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 5, pero me voy a enfocar, es la historia de 3 personas. Y yo le titulé a esta prédica: La ambición me hace perder la visión. Porque eso es lo que nos pasa a todos, que somos hijos de Dios, que conocemos la palabra, que hacemos y vivimos muchas experiencias que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero muchas veces la ambición a muchas cosas, el amor al mundo, ¿verdad?, nos hace perder la visión para lo cual Dios nos llamó. Y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, en esta mañana que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu Espíritu Santo, Señor, que use mi vida tu Espíritu Santo, Señor, para yo poder traer esta meditación, esta reflexión, no solamente para mis hermanos que están aquí, sino para aquellos que más adelante puedan ver esta enseñanza. Padre, que hables tú a través de mi boca y seas tú tocando los corazones y tu palabra penetrando hasta partir las coyunturas del alma, como dice, Señor, que tu palabra transforma, cambia, revela, nos exhorta, nos anima y nos muestra, Señor, en qué fallamos, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso te pedimos que en esta mañana nos hables a través de ella, Señor, y a través de esta historia que tú has puesto, Señor, en tu palabra. Y bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén. La historia de Naamán, ¿verdad? Pero vamos a ver la historia de estos 3 hombres. Eliseo, que era el profeta de Dios, que en el Antiguo Testamento el profeta traía la palabra de Dios. Es como hoy tenemos la palabra, ¿verdad?, física. Pero el profeta venía, el Espíritu de Dios venía sobre el profeta y el profeta traía la palabra de Dios. Representa la palabra de Dios. El inconverso, que era Naamán, el rey, el oficial, el general, ¿verdad?, del ejército sirio, Naamán. Vamos a ir tocando, les voy a poner en contexto para poder entrar a lo que realmente yo les quiero decir. Y el tercero, el discípulo Giezi, así le puse yo. Entonces vamos a hablar del profeta Eliseo, de Naamán y del discípulo Giezi. Sabemos la historia y no se las voy a leer, la primera parte está en Segunda de Reyes, capítulo 5, para los que están anotando, pero yo me voy a concentrar desde el versículo 15, pero les voy a dar un contexto. Todos sabemos la historia del general, ¿verdad? Un general sirio que él era leproso, cuenta la palabra, era leproso, pero él tenía unas características, ¿verdad? Lo apreciaban, era valeroso, era un general que decía que era valeroso en gran manera, era respetado, era valiente y la gente lo quería, era muy respetado. Todo lo que él hacía lo hacía bien. La palabra de Dios dice que él lo hacía bien, tenía unas cualidades realmente muy buenas, como un gran militar, tenía mucha relación con el rey, porque en ese entonces los reyes, no cualquiera se podía acercar a los reyes, ¿verdad? Pero él era muy considerado, pero dice la palabra de Dios, pero era leproso, ¿ok? Era leproso. Y entonces sabemos que Dios le dio muchas victorias, Dios lo usó a él para darle muchas victorias a Siria. Entonces cuando este pueblo, ¿verdad?, de Siria había llevado esclavos, gente de Israel, y él tenía en su casa una sierva, que para que vean ustedes que todas las piezas son importantes y Dios usa a cada uno donde Dios nos pone. Ella escuchó que él era, ella sabía que él era leproso, pero ella le dijo a la esposa de él: ¿por qué no va mi señor a donde el profeta, ¿no?, que hay en Israel? Porque él puede sanarlo. Y entonces su mujer le deja saber, y entonces ¿qué hizo Naamán? Pues hizo todo lo que tenía que hacer para llegar a donde el profeta Eliseo.
Pero claro, como él era un hombre que estaba al mando, un hombre que sabía dirigir, porque nosotros sabemos, era un hombre que tenía estrategias para llegar, ¿verdad?, donde tenía que llegar. Se había hecho de cartas, de recomendaciones, incluso llegó al rey de Israel con todo eso. Y el rey se molestó diciendo: ¿quién soy yo? ¿Acaso seré yo Dios para sanar a este hombre? ¿Y qué hizo? Pero el profeta Eliseo escuchó y le dijo que lo mandara donde él. ¿Y qué hizo este rey con todo? Y viajó con toda su gente, como ellos viajaban, ¿verdad? Con todos sus soldados y todo lo que él tenía, pensando como muchos de nosotros pensamos cuando venimos a los caminos del Señor, inclusive creyentes, ¿verdad? Ya que tienen tiempo en el Evangelio, cuando quieren una sanidad, quieren que el pastor ore. Si no ora el pastor, no me sano, ¿verdad? Si no ora el ungido, no me sano. Pues con esa mentalidad había llegado Naamán hasta la puerta de la casa de Eliseo. Entonces él llegó y él pensó pues que Eliseo iba a salir corriendo, él iba a poner las manos y le iba a dar la temblarera. ¿Qué sabemos lo que había pensado? Pero no, Eliseo simplemente mandó y le dio una instrucción: que vaya y se lave 7 veces en el Jordán. Y entonces pues Naamán se molestó, obviamente, dijo: ¿qué se cree? Que no salió a verme a mí, que yo soy un general tan reconocido, tan valiente, tan todo. Y entonces ¿qué hizo? Se molestó, como muchos de nosotros. Muchos, ¿verdad?, llegan a la iglesia, voy a ir haciéndolo paralelamente, y si el pastor no ora por mí, si él no me saluda, si él no, porque yo cuando pasé al frente, y eso sucede mucho, porque ha pasado, que hay gente que el predicador, el evangelista, el misionero, ora, habla, y la gente dice: wow, wow, wow. Y cuando pasan al frente, vienen los otros, los que apoyan para orar, y yo he visto que oran por la gente y la gente sigue ahí parada. ¿Saben por qué? Porque están esperando que le ore el que predicó, porque el que predicó era el ungido, el único ungido que podía orar por ellos. Y si supieran, y entonces ese tipo de personas son las que nosotros podemos ver que jamás entendieron que la sanidad viene de Dios, que es el Espíritu Santo el que sana, y que tú puedes estar en esa esquina, en ese rincón, y es el Espíritu Santo que te va a sanar, no el hombre. Cuando un verdadero hijo de Dios entiende que la sanidad, la liberación viene del Espíritu Santo de Dios que Él ha dejado, ¿verdad? No importa si te ponen la mano, si no te ponen la mano, si te caes, si no te caes, si estás adelante, si estás atrás. El Señor, de donde tú estás, ahí te está mirando. Pero es entendible que Naamán no podía entender esto porque él no era del pueblo de Dios, no conocía al verdadero Dios de Israel, pero había oído, ¿verdad?, que lo podían sanar. Y cuando uno tiene una enfermedad como la lepra, que es de por vida, que eres despreciado, bueno, el pueblo de Israel los apartaba, ellos no, pero vivía con eso. Tú, lo que te digan, donde hay sanidad, tú vas. Más si tienes autoridad, poder, cartas. Él llegó hasta ahí, él llegó hasta donde tenía que llegar. ¿Y qué pasó? Entonces Eliseo manda a su discípulo y le dice: dile que se lave 7 veces en el Jordán y será limpio. Y él se molestó, su orgullo, imagínense todo lo que había viajado, los regalos que había traído para que este señor me diga esto. Y se estaba yendo molesto. Pero como la gente lo apreciaba, ¿verdad?, porque era un hombre que lo apreciaban y era muy considerado, le dijeron: Padre mío, su gente, le dijo: si el Señor te va a sanar, o si el profeta te diría algo, tú no harías lo que te dijera, obedécele. En otras palabras, ¿qué te cuesta? Porque él dijo: no, los ríos que tenemos por allá son mejores y te me va a mandar al Jordán. Y así somos nosotros. Menospreciamos muchas veces las obediencias que Dios nos da porque no las entendemos. No importa el lugar, no importa el lugar, importa que tú obedezcas al Señor. Pero gracias a Dios que este general dijo: bueno, lo voy a hacer. Y se lavó 7 veces, se sumergió en el Jordán. ¿Y qué pasó? Oh, maravilla, quedó limpio. Su obediencia fue premiada y su carne se volvió como la de un bebé. Ustedes se imaginan, pónganse un momento ustedes ahí en el río Jordán obedeciendo, así como que bueno, no quiero, pero lo voy a hacer porque yo necesito este milagro. Y vamos a ver qué pasa. Y ustedes salen de esas aguas y una carne leprosa, ustedes saben lo que es un leproso, y ustedes se ven limpios. Glorificó a Dios. Y ese hombre fue, con su corazón se redimió. Su corazón fue
reconoció que el Dios de Israel, un hombre cambiado, amén, y obedeció. Y Giezi, que era el discípulo de Eliseo, que había estado con Eliseo en muchos milagros que Dios había hecho a través de Eliseo, del profeta Eliseo, Giezi estaba mirando todo eso, como muchos de nosotros que andamos mirando los milagros, que escuchamos los testimonios, que nos gozamos y que estamos caminando en el evangelio y que vamos viendo gente liberada, gente cambiada, gente transformada, drogadictos restaurados, matrimonios renovados. Y eso estamos viendo. Muchos de nosotros venimos años en el evangelio viendo milagros, ¿verdad? Cuánta lepra del pecado se ha ido de la gente, hemos visto, lo hemos visto con estos ojos, hemos visto familias transformadas, nuestras familias muchas veces transformadas, nuestra vida de lo que nosotros éramos en el mundo y hoy somos una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y que todas han sido hechas nuevas. Sin embargo, estaba ahí Giezi mirando todo este panorama, gozándose, y había visto tantos milagros que Eliseo había hecho. Y cuando de repente este rey viene y dice, ¿verdad? Y vamos a leer, no les voy a contar, hasta ahí llegamos, que el rey viene y le ofrece, perdón, el rey, estoy hablando del general, viene súper agradecido y con todo lo que había traído le ofrece a Eliseo. Le dice, le voy a dar estos regalos, todo lo que habían traído. Y Eliseo le dice, no, como debe ser, ¿verdad? Porque el evangelio, los milagros no se venden. Eso no se vende. No es, era lo perfecto. Y voy a leer un poquito de lo que he escrito, de lo que Dios me está mostrando y escribiendo para no. Miren, primero busqué qué significaba Giezi. Giezi significa en hebreo Valle de la Visión. El nombre de este discípulo significaba Valle de la Visión. Qué lindo nombre, ¿verdad? Pero con lo que hizo, que ahorita vamos a leer, su vida demuestra claramente que su visión fue muy corta, porque su corazón estaba obsesionado en el pecado y la avaricia. Cuando ya les he puesto cómo llegó hasta el punto que el general viene y le ofrece pagarle a Eliseo por el milagro que había recibido, viene y les voy a leer, Segunda de Reyes, capítulo 5, del 15 al 27, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volvió al varón de Dios, el general, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Reconoció: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, Eliseo está contestando, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. O sea, le insistía el general, ¿verdad? Como cuando uno está agradecido, ¿verdad? Pero tómelo, no. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses. Amén. Sino a Jehová. Había tocado, era un corazón redimido, había quedado limpio del pecado, estaba agradecido y reconocía lo que Dios había hecho por él. Amén. En esto perdone Jehová tu siervo. Y mire, añade todavía, porque él sabía, como muchos de nosotros, que va a regresar a de donde él vino y que su rey no adoraba al Dios de Israel. Y le dice, miren lo que le dice: en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, o sea, uno de sus dioses, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga yo tal cosa, o sea, le está diciendo, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Vemos aquí que Naamán, ya Dios había tocado su corazón, pero sabía que iba a regresar al mundo, ¿verdad? A su trabajo secular, a su vida. Pero en su corazón ya había habido un cambio. En su corazón ya había sido restaurado, ya había sido redimido.
Y él le dijo a Eliseo que Dios me perdone cuando el rey, porque se apoya en mí, se incline a su Dios, pero mi corazón no se va a inclinar. Eso pasa igualito con Daniel. Daniel estuvo ahí, estuvo en el palacio, pero ¿qué pasó, verdad? Con Nabucodonosor y todo. Él dijo, dijo, yo no me contaminaré. O sea, su corazón no se contaminaba, mis hermanos. Nosotros podemos estar en el mismo mundo, podemos estar en nuestro trabajo secular, pero lo importante es lo que el corazón, el temor a Dios en el corazón. Que decía, ellos no se contaminaron con la comida del rey, su corazón no estaba contaminado. Igualito José cuando estuvo con el faraón, cuando servía en Egipto, su corazón no se contaminaba. ¿Entienden? Y eso es lo que pasó con Amán. Él iba a regresar, iba a seguir trabajando con el rey. Y él sabía que el rey se iba a ir y se iba a inclinar a sus dioses, porque el rey no tenía a Dios, pero él ya lo tenía. Su rey no había conocido al Dios de Israel, pero él ya lo había conocido, había tenido una experiencia. Amén. Y Dios nos va a juzgar por nuestro corazón. Dios nos va a juzgar con qué intenciones hacemos las cosas. Por eso es importante que nuestro corazón esté limpio, porque la palabra de Dios dice que si no tienes un corazón limpio no verás a Dios, no lo verás. Y porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Jehová, que escudriña la mente y el corazón del hombre. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero de acá para acá, pero nuestro corazón está sucio, intenciones malas. Por eso es importante. Y él sabía, inmediatamente pensó y dijo, adoro a Jehová, ¿verdad? Al Dios de Israel. Pero dijo en su corazón, cuando regrese, mi rey se va a inclinar y yo voy a estar a su lado, pero mi corazón no se va a inclinar al Dios de ellos, sino al Dios que ya me redimió. Amén. Y acá viene la intervención de Gesi. Gesi, que su nombre significa visión, ¿verdad? Dice, entonces Gesi, en el versículo 20, entonces Gesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este siervo Naamán. En otras palabras, oh, mi señor, qué mal criado, no recibió el regalo, qué barbaridad. Y él que ha traído tanto, pobrecito, se lo va a llevar de regreso. Yo le voy a ayudar a que se vaya más ligero. Entonces dijo entre sí, en su corazón, ¿verdad? No tomando, o sea que este señor lo estorbó, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. ¿Les parece eso conocido cuando alguien usa el nombre de Dios para pecar? Vive Jehová. Yo una vez vi una película, una serie que se iban a matar, a robar, a vender droga y se persinaban. Vive Jehová, oh Dios, oh Señor, encomiéndate a Diosito para ir a matar, a robar. Y así me hizo acordar esta historia cuando estaba leyendo. Hay muchos, no solamente, y muchos cristianos también dice, vive Jehová, que el obrero es digno de su salario y se están metiendo la plata. ¿Entiende? O sea, hay tantas cosas que pasan, pero vive Jehová que conoce nuestro corazón. Entonces no nos preocupemos por eso, que desde el corazón se preocupa Dios, ¿verdad? Y dice entonces, vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa, dice Gesi, el discípulo. El mismo discípulo que había visto los milagros tras milagros que Dios había hecho a través de Eliseo. Ese discípulo en ese momento fue seducido y atraído de su propia concupiscencia, de lo que tenía en su corazón mucho antes de conocer a Eliseo probablemente, de lo que había vivido, fue tentado y él dijo, lo único que vio es la ambición del dinero. Y la visión que él tenía de ser él podía ser el sucesor de Eliseo, como Eliseo lo fue de Elías. Pero él mismo cortó lo que Dios tenía para él. Corrió, pero corrió para el pecado, no corrió para el bien. Y dice, tomaré de él alguna cosa. Y siguió Gesi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Qué terrible testimonio, ¿verdad? Un hombre que había sido sanado por el poder de Dios y que estaba conociendo, nuevito en la fe. Y viene Gesi, el discípulo del profeta, a pedirle. Y el otro bajó corriendo, agradecido con todos, ¿no? Y dice, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Bien, pero bien mal iba. Pero él dijo, bien. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora
del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Primera mentira. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos. Le dio más incluso de lo que él pidió, nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Miren lo que hizo él todavía. Con todo su corazón, Naamán dijo, claro, pero no te lleves uno, llévate 2. Mira, llévate los criados, que ellos te lo carguen. Porque el hombre estaba agradecido. Amén. Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Claro, ya váyanse tranquilos, que yo llego a donde Eliseo. De acá a donde Eliseo ya no es mucho trajín, ¿no? Ya lo había, y eso no, ¿verdad? Segunda mentira, vayan tranquilos yo. Y mentira tras mentira, porque uno empieza con una mentira y viene una cadena y el pecado entra así suavecito y te revolotea todo. Y cuando te das cuenta ya está la visión, la perdiste, ya no entiendes nada, ya el Espíritu Santo no te revela nada, porque entró el pecado al corazón. Amén. La ambición de poder, ambición de dinero, ambición de todo, el amor al mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Y entonces dice que lo guardó en su casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su Señor. Y ya le entró hasta la hipocresía, ¿no? O sea, ya mentira, todo. Y entró delante de su Señor. Y yo me pongo a pensar, ¿acaso no conocía que Dios le revelaba a Eliseo todas las cosas? ¿Acaso no sabía que Dios lo estaba mirando? ¿Por qué somos tan ingenuos a veces? Y creemos que podemos engañarle al pastor, a la esposa, a la iglesia, cuando al único que le engañamos es a Dios. Él todo lo ve, su ojo está todo el día mirándonos 24/7. A Dios no le podemos engañar. A Dios no se le saca la vuelta. Amén. Y entró y se puso delante de su Señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gesi? Le da la opción a que le diga, Señor, perdóname. Siempre Dios nos da la oportunidad de decirle, perdóname. Por eso le pregunta. Por eso le dijo, Adán, ¿dónde estás? Ya sabía Dios todo. Pero siempre nos da la oportunidad. Cuando pasó lo de Zafira y Ananías en el Nuevo Testamento, primero Pedro les pregunta y después a la esposa, ¿qué pasó? Siempre te va a dar la oportunidad de que le digas, perdóname, Señor, humíllate y decirle, Señor, perdóname. Pero no, creemos que nosotros nos creemos más vivos que Dios. Y ese es el problema, que Dios es soberano y Él está en todo lado. Dijo, ¿de dónde vienes, Gesi? Le dice el profeta. Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Tercera, cuarta o quinta mentira, ya va. ¿Y quién es el padre de toda mentira? El diablo, ¿verdad? Y le dice, tu siervo no va a ninguna parte. Y yo me pongo a pensar y yo digo, pero Gesi, ¿qué te está pasando? Estás hablando con Eliseo, el profeta de Dios, la palabra viva de Dios en ese tiempo que venía sobre los profetas. Es como nosotros cuando leemos la palabra y nos está confrontando. Y tú estás leyendo, es por decirle que somos unos mentirosos terribles. Y la palabra dice, el padre de toda mentira es el diablo. Nos hacemos como, ¿qué? No soy yo. Es lo mismo. Tu siervo no ha ido a ningún lado. Es lo mismo. La palabra de Dios nos está confrontando día a día. Ama al prójimo como a ti mismo. No, pero esa vecina no, porque esa no, ella no. Y la palabra te está diciendo, ama a tu prójimo y comemos como Gesi. Yo no he ido a ningún lado. No es para mí esta palabra. Y dice, y le dijo, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar la plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo, dime tú, le dijo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea que todo lo que yo te enseñé, todo lo que tú viste, lo has tirado por la borda. Era tiempo de pedir, era tiempo de irte tras tu ambición. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué es lo que pasó con todo lo que te enseñé de la palabra de Dios? El ejemplo que has visto en Elías, en mí.
¿Acaso no eras tú mi sucesor, Gesí, si tú te hubieras hecho las cosas bien, si hubieras obedecido? ¿Por qué cortar la bendición de Dios ahora? ¿Por una ropa, por un oro, por plata? ¿Era necesario eso? ¿Ustedes saben cómo le debe haber dolido el corazón a Eliseo? Porque uno cuando disipula gente duele, cuando la gente hace las cosas que tú estás viendo que se están equivocando y nada. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. O sea que no solamente se trajo un daño a él mismo, sino a su descendencia para siempre. Hoy en día sabemos que si uno viene a Cristo, toda maldición generacional es corta. Se corta en el nombre de Jesús. Y salió de delante de él leproso y blanco como la nieve. Eliseo hizo a Gesí una importante pregunta retórica. ¿Es tiempo de tomar? ¿Verdad? Lo que quería decir era que los milagros de Dios no se pueden comprar. El poder de Dios en nuestras vidas no está destinado al enriquecimiento personal. Y los siervos de Dios no deberían ejercitar su ministerio para obtener recompensas terrenales. No deberían. ¿Saben por qué, hermanos? El evangelio no se vende. A Dios le costó demasiado. Le costó su vida y nadie se la quitó, sino que Él la puso por amor a nosotros, como para que nosotros estemos vendiendo el evangelio y haciendo como un intercambio. Si haces eso, esto, aquello. Dios no, Dios dice, ¿verdad? El evangelio no se vende, no se obtiene nada, no se obtienen beneficios terrenales por dar la palabra de Dios, por orar por un enfermo. Que Dios nos libre de todo eso. Amén. Y dice, el poder de Dios no está destinado a eso. Cada uno de nosotros debe de recordar que no es el dinero el que se ocupa de nuestras necesidades, sino Dios. Lo dice Hebreos 13:5. El dinero no cubre nuestras necesidades, sino es Dios que cubre. Él es nuestro proveedor. Gesí presenció un milagro, presenció un despliegue innegable del poder de Dios. Él lo presenció una vez, no, 2, 3 veces, muchas veces. Vio cómo el poder de Dios se despliega, ¿verdad? Y es un discípulo, no era un inconverso. Inconverso era Naamán. Inconverso era él que vino y recibió su milagro porque obedeció. Gesí era un discípulo como usted y como yo, uno que conocía, que creció al lado de Eliseo, viendo el poder de Dios, viendo cómo Dios usaba. Y tenía una proyección. Su nombre dice que tenía, ¿verdad? Que tenía visión, valle de la visión. O sea, Dios tenía una visión para él. Y Dios tiene una visión para cada uno de nosotros, tiene un propósito, pero nosotros cambiamos la visión que Dios tiene para nosotros. Nosotros somos los que volteamos el camino cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando ponemos al mundo primero, cuando amamos el mundo más que amar a Dios, cuando tenemos tiempo para todas las cosas que son de afuera, pero para las cosas del Señor es lo último. El tiempo para orar lo último, el tiempo para leer la palabra si me sobra, ahí me duermo, pero para cuando te van a pagar en tu trabajo no te duermes. No te duermes para ir a orar, pero si te dicen en el trabajo que tienes que hacer algo, aunque no te guste, lo haces porque hay una paga. Pero en el evangelio no hay paga. Venga a orar, venga a estudiar, hermano, el discipulado es gratis. Venga, estudie. Vienen 3, 4 los mismos. Lo mismo, lo mismo es siempre. El evangelio es gratis, pero no queremos, o si no estamos cambiando las cosas. Miren lo que pasó. Naamán necesitaba ver la gracia de Dios y la vio, ¿verdad? Necesitaba de Dios en la bendición gratuita. O sea, Naamán necesitaba ver la gracia de Dios en la bendición gratuita. Eso es lo que le estaba mostrando Eliseo. No me dejes nada, no me interesa tus bienes materiales. La bendición, la sanidad que tú has recibido viene de Dios, del Todopoderoso. Por eso ese hombre fue tocado por el poder de Dios. Porque lo que le pasó no se lo podía quitar ninguno de sus dioses, no se lo había quitado ninguno de sus dioses. Pero vino al Dios de Israel, obedeció, aunque casi no obedece, pero gracias a Dios que los hombres que lo amaban le decían, ¿qué te cuesta obedecer? Pero lo hizo, se humilló.
y recibió su bendición. Y se estaba yendo y quiso darle y el profeta le enseñó, no es por plata. Recibe tu bendición, recibe la gracia de Dios y vete en paz. Pero Giezi, ¿qué hizo? Miren, recibió la gracia gratuita y abundante que recibió Naamán. Y Giezi destruyó la gracia al exigir un pago. Porque Naamán se fue diciendo, bueno, al final Eliseo me mandó a pedir. ¿Verdad? ¿Qué hizo Giezi? Destruyó la gracia. Porque hasta las personas que estaban con Naamán, hasta los hombres que llevaron los regalos hasta donde Giezi les dijo hasta aquí nomás, se fueron pensando, al final el profeta cambió de parecer. ¿Sí o no? Por eso le cayó tremendo castigo para él y su descendencia. Nosotros como siervos de Dios, porque todos los que están aquí son siervos de Dios, todos los que están aquí somos Giezis, discípulos, creyentes, discípulos, y tenemos que estar con cuidado de dar un mal testimonio de la gente que primeramente se acerca a Cristo. Tenemos que presentar el evangelio gratuito y no estar tratando de hacer un intercambio a la gente. Ven acá, a veces escuchamos, vengan a este lugar que va a haber milagros y sanidades, pónganse acá la línea de profecía. ¿Qué es eso? El evangelio no es así. Dios sana cuando quiere, como quiere y donde quiere. Amén. Nosotros podemos estar en este momento aquí, el poder de Dios cae y cae algo sobrenatural. No necesitamos estar 100 personas, ni 2000 personas, ni 3000 personas, ni un edificio, ni una arena. Puedes estar en tu casa, puedes estar 3, un grupo de 5 personas. El poder de Dios cae, sana, libera, transforma, cambia, renueva, levanta. Un aplauso al Señor. Y el fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y esto pasó porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La palabra lo dice. El amor. ¿Cuántos ministerios y cuántas cosas se han caído por amor al dinero, al poder, la ambición al poder? Amén. La ambición al dinero, el maltrato y el descuido a las ovejas. ¿Por qué? Porque ya llega un punto en que ya no te importa la oveja, sino te importa el beneficio. Pero hay un Dios en los cielos que está viendo todas las cosas. Y no tenemos que tener ese espíritu de Giezi. Que Giezi empezó bien, hacía lo que hacía, él lo ayudaba y lo acompañaba a Eliseo. Pero llegó un punto que le entró el pecado. Y con el pecado muchos pecados. Con la ambición entró la mentira, el engaño, la hipocresía. Y al final la maldición para toda su familia. Para toda su familia. Y salió leproso como la nieve. Amén. Pero con Dios no se juega, mis hermanos. El evangelio es algo que hay que llevarlo con honra. Todos, cada uno de nosotros y cada uno de los que después más adelante verá este video, que sepa que con el evangelio no se juega y que llevar el evangelio es una honra y que dar testimonio delante de los inconversos aún mayor responsabilidad para nosotros. Porque así como Naamán, alrededor de Naamán había mucha gente. ¿Cuántos se habrían convertido al ver al general limpio? Pero ¿cuántos habrán dicho? No, mira, al final el profeta se desistió y hizo quedar mal a Eliseo, hizo quedar mal a Dios primeramente. Y eso Dios no perdona. Dios dice, cuidado que hagas caer a uno de estos pequeñitos. Cuidado, cuidado. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad más ahora en este tiempo. No estar discutiendo ni estar dando mal testimonio por cosas que no nos van a edificar. Preocupémonos en orar y en hacer lo que tenemos que hacer y llevar a los pies de Cristo a las almas. No estar entrando en discusiones que no edifican. Porque hoy en día y especialmente en este tiempo se están viendo problemas de eso, de muchas cosas. Entre los mismos cristianos, la misma iglesia dividida. Pero nosotros tenemos que preocuparnos de ser Eliseo, porque Eliseo después buscó otro discípulo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Giezi? Quedó desechado, totalmente desechado. Habiendo tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ser el sucesor de Eliseo, de recibir ese poder que Dios le dio, que le dio a Elías, que le dio a Eliseo. ¿Cuántos no quieren ser usados, verdad? Que la gente sea transformada y cambiada. Dice, después de años de servicio aparentemente fiel, Giezi cayó.
Su pecado comenzó en el corazón, pues codiciaba lo que Naamán tenía. Pronto siguieron otros pecados en una serie de mentiras, y Giezi habría hecho bien en prestar atención a la advertencia que Moisés hizo. Y esta advertencia se los quiero dejar a todos nosotros. La advertencia que Moisés hizo en Números, capítulo 32, versículo 23, y dice así: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Eso lo dijo Moisés. Sabed que vuestro pecado los alcanzará. Si uno cree que puede vivir pecando y dando mal testimonio y haciendo tropezar a los más débiles, que sepamos que nuestro pecado nos va a alcanzar, que la venganza es del Señor y que no fallamos ni a los hombres, fallamos a Dios. Y después decimos: wow, Señor, perdona esto. Dios te perdona, pero el que no se arrepiente, cuidado, mis hermanos. En Santiago 1, del 14 al 16 dice esto: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte que le pasó a Giezi, porque estaba muerto en vida. Y la muerte espiritual que hoy en día, como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, ¿verdad?, entraban en el lugar santísimo y con unas campanitas, y si no estaban limpios, no estaban realmente delante de Dios como tenían que estar, se morían. Y los jalaban, ¿verdad? Los jalaban. Hoy en día ya no hay eso porque estamos bajo la gracia. Pero hay muchos que están en los púlpitos y que están en las plataformas y que están donde estén, en lugares de eminencia delante de los hombres, pero no sabemos cómo están delante de Dios. Están muertos espiritualmente. Ya no hay quien los saque con la campanita, pero están muertos. ¿Saben por qué? Porque no dan frutos dignos. ¿Y qué cosa dice la palabra de Dios? Por los frutos conoceréis quién verdaderamente es un hijo de Dios. Por eso que en este tiempo, mis hermanos, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Giezi estaba delante de Eliseo, creció con él, sabía lo que tenía que hacer, conocía al Dios de Israel, conocía todo lo que podía y lo que no podía hacer. Sin embargo, permitió que la ambición le quite la visión. Permitió, ¿verdad?, que el afán, el dinero, el mundo, el amor al mundo lo convirtió. El amor al mundo, porque el dinero y todos los beneficios económicos o lo que él podía pensar que podía proyectar para su familia, hizo que él se equivocara, se encegueció. ¿Y qué hizo? Trajo muerte para él y para su vida, para su familia. Lo que él dijo: con estos talentos, con esta plata, yo voy a hacer para mi familia, mejor dicho, muchas cosas, pero lo que fue es que trajo maldición. Por eso que tenemos que estar atentos. Amén. Estas narraciones bíblicas también señalan lo que puede suceder cuando nuestras acciones son incoherentes con lo que sabemos que es la verdad. Por eso quería traer esto, porque los que estamos aquí conocemos la verdad. Amén. Y si hay alguno que no lo conoce, esta mañana puedes conocer la verdad, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Entonces, los tres que empezamos viendo: el que obedeció recibió la bendición y la sanidad. Eliseo siguió sirviendo a Dios y se consiguió otro discípulo. Amén. Y Giezi trajo maldición a su vida y a toda su familia. Es importante las decisiones que tomamos en nuestra vida, y es más importante que cuando, conociendo la verdad del Evangelio, hacemos lo contrario, porque dice que mejor es que no hubiéramos conocido a Dios que lo conocemos, o que lo conozcamos y lo abandonemos, que conociendo que tenemos que hacer lo correcto, hacemos lo incorrecto, que en vez de guiarnos por el camino del bien, nos estamos desviando por el camino del mal. Pero recuerden, y con esto termino: el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Si estás amando el mundo, eres enemigo de Dios. Pero si guardas su palabra, vivirás una vida en abundancia. Pónganse de pie, vamos a orar.
Padre, bendito Dios que estás en los cielos. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en esta mañana, Señor. Porque todos fallamos de palabra, de pensamiento. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a guardar en nuestro corazón tu palabra, a atesorarla, Señor. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor. Que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Padre, en el nombre de Jesús, trae libertad, Señor, a nuestras vidas. Acláranos nuestros pensamientos, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor. Como decía el rey David en el Salmo 51:10. Crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, Señor. Yo te ruego por cada hombre y por cada mujer que están aquí en esta mañana, Señor, por sus familias. Padre, para que seas tú, Señor, guardándolos y guardándonos a nosotros también, Señor. Guarda esta tu iglesia, guarda tu casa, guarda a los líderes de las iglesias, Señor, a los pastores, evangelistas, misioneros, maestros, a los discípulos creyentes, Señor, para que no nos dejemos, Señor, caer en esa tentación, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar, pero sabemos que tú, Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y por eso que en esta mañana bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, bendigo sus casas y declaramos que ninguna lepra tocará nuestra casa, Señor, ninguna lepra, porque nosotros somos tus siervos, Señor. Llénanos, Señor, llénanos, Espíritu Santo, llénanos, llénanos, danos sabiduría, discernimiento, paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que seamos, Señor, esos hombres y mujeres que oremos por los enfermos y sean sanados, Señor. Que podamos orar por los cautivos y sean liberados, Señor. Y podamos extender la gracia de tu evangelio, Señor. Padre, sabiendo que la recompensa viene de ti, Padre eterno. Y te ruego para que esta palabra quede grabada, Señor, en el corazón de mis hermanos y también ellos puedan transmitirla y puedan extender, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.